Muy buenos días y bienvenidos a Reset, una iniciativa de Fundación Canal en colaboración con Human Edge Institute, en la que profundizaremos en los empleos del presente y con futuro. Y para ello lo haremos de la mano de sus protagonistas, es decir, de los profesionales que los están desempeñando. Soy Marta del Amo, jefa de redacción de MIT Technology Review en español, y para mí es un placer acompañaros en estas sesiones. En esta ocasión tenemos con nosotros a Montse Cervera, que es especialista en transformación digital y desarrollo de negocio. Montse, bienvenida a Reset. Muchas gracias. Bueno, a ver, la primera pregunta, que es casi que obligada a todos los compañeros que estáis viniendo a Reset. La transformación digital obviamente no era un trabajo o prácticamente ni existía cuando tú eras pequeña y estabas pensando en a qué dedicarte, así que vocacional no es. ¿Cómo llegas desde la pequeña Montse, que estaba en su cole pensando que quería estudiar, a convertirte en profesional de la transformación digital? Pues yo siempre lo explico, porque me han hecho la pregunta varias veces, curiosamente, y además también me preguntan, bueno, ¿y tú, mujer y tal? ¿No? Entonces siempre lo explico como que yo de pequeña me preguntaba cómo funcionaban las cosas. Encendía la luz y veía que se encendía. Cuando empezó a haber wifi, usaba el wifi y yo decía, ¿cómo funciona esto? O montábamos en el coche y mi padre le daba la vuelta a una llave y de repente allí se encendía un motor y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Entonces me interesaba mucho esa parte de entender cómo funciona el mundo y también pensar que a lo mejor yo en algún futuro pues podía crear algo nuevo que también facilitase la vida de la gente de alguna manera. Y conforme fui cumpliendo años, se me daban bien las ciencias, fui eligiendo pues todas esas opciones más científicas y me di cuenta de que eso de crear productos, innovación y demás estaba muy ligado a todo esto que llamamos ahora la transformación digital de las empresas. Y me pareció interesante no hacer solamente productos en un sitio, sino trabajar con varias empresas de diferentes sitios y con el conocimiento que yo tenía, y pues aquí estoy. ¿Y cómo pasas desde la ingeniería industrial a la transformación digital? O sea, ¿cómo haces ese...? Porque en el fondo has pasado de la formación en fabricar cosas tú con tus manos a una de desarrollar una estrategia teórica para que una empresa cambie y se digitalice, que en realidad no tiene nada que ver. Nada que ver. Pues estudiando mucho, esa es la única solución. Sí que diré que las empresas, cuando te fichan de alguna manera tan joven, no están buscando que sepas todo sobre transformación digital ni todo sobre todas las tecnologías. Lo que buscan es una forma de ser, buscan un estilo de persona que pueda aprender rápido, precisamente por lo que os decía antes, que sepa trabajar bien en el equipo, que se sepa comunicar, o sea, que tenga ciertas habilidades para que una vez que lo han contratado, ellos te puedan formar. Y así es como lo hace en este caso pues la compañía para la que yo trabajo, que te contrata recién salido de la universidad y se dedican un tiempo largo a darte esa formación. O sea, lo que quieren es más modelarte, ¿no? Es como tienes las habilidades, es como eres el cacho de arcilla con buenas características para que yo te pueda dar forma, Es una buena ¿no? explicación. Vale, pero ¿en qué momento, cuál es la fuente de inspiración que te lleva a decir de la ingeniería y de construir yo a la transformación? ¿Cómo se hace ese clic? O sea, yo tuve un clic en el caso concreto de Microsoft muchos años antes, porque me había apuntado a uno de los 1000 saraos y proyectos en los que estaba metida, que siempre es algo que me ha caracterizado mucho. Y hicimos allí el proyecto, salió muy bien, ganamos, y parte del premio era pasar un día con la CEO de Microsoft España. Entonces, pues te puedes imaginar, en un primero de carrera creo que era, aterrizar allí y ver una oficina pues espectacular, llena de colores, todo abierto, la gente súper simpática, ellos enseñándote la tecnología que solían usar, pues una pasada. Y cuando empecé a trabajar luego en el mundo real, como digo yo, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era aquello que me habían contado ese día en Microsoft. Y desde ese momento pues he estado remando hasta que he conseguido estar en el puesto en el que estoy. Veo lo que sí que veo es que tú en tu caso tienes una formación formal, valga la redundancia, muy intensa en ciencia y tecnología, pero ¿hasta qué punto es necesaria para lo que estás haciendo? Quiero decir, por ejemplo, estoy pensando en parte de nuestra audiencia que nos esté viendo y diga, ay, pues me interesa la transformación digital, pero a mí igual las ciencias no se me dan muy bien. ¿Es una carrera que se puede elegir, una profesión que se puede elegir sin tener una formación tan dura en ciencias? Sí, yo creo que sí, precisamente porque de toda la parte de digitalizar a un cliente, quizás esta es la que más se acerca al negocio del cliente. Entonces, en el negocio habrá personas que no entiendan nada sobre tecnología y que quieran que venga alguien
a que les hable de su propio negocio. Entonces, hay diferentes perfiles que pueden encajar. En el caso de Microsoft es que justo en el rol que tengo yo, pues sí, tiene que ser alguien con habilidades tecnológicas y demás, pero lo que es en la transformación digital en general en el mercado laboral, pues tanto personas que sepan mucho de un negocio en particular y que tengan nociones de tecnología, como alguien que venga de esa parte más técnica, pero luego tenga una pata de comunicación muy fuerte, pues puede encajar bastante bien en este tipo de roles. Claro, es que es eso, ahora estás hablando de comunicación y en tu charla has mencionado mucho las habilidades blandas, has insistido mucho en ello para tu profesión, entonces realmente el que hace transformación digital obviamente tiene que entender el entorno porque se está digitalizando y tiene que saber por dónde van los tiros, pero quizá podría ser más un maestro de orquesta que está coordinando a los que realmente saben de eso, ¿podría ser así? Sí, tiene un poco esa pinta. De hecho, dentro de nuestro rol, una de las primeras palabras que usan es orquestar los recursos, o sea que sí, es un poco un maestro de orquesta y lo que necesitamos después es, pues, especialistas de los diferentes ámbitos para que nos ayuden a entender y podamos generar esos proyectos. ¿Y cuando valoraste alguna otra opción más allá de la transformación digital, teniendo en cuenta que ingeniería industrial te abría un abanico enorme de posibilidades laborales? ¿Viste alguna otra cosa que te gustara? A mí me gustaba todo lo que tenía que ver con innovación tecnológica, el pensar productos para el futuro y demás. Entonces, dentro de ese abanico, pues podía haber acabado especializándome en alguna tecnología en particular, pues una inteligencia artificial o algo por el estilo, pero siempre un poco dentro de ese ámbito. No creo que fuera de eso, no me planteaba hacer nada fuera de ese ámbito. ¿Y te arrepientes o por lo menos te ha quedado alguna espinita de decir, uy, ¿y si hubiera tirado por inteligencia artificial? Bueno, todavía eres joven, o sea que en realidad tendrías tiempo de cambiar si te vuelve a apetecer, ¿o qué? Sí, o sea, la idea al final de trabajar en transformación digital es que sigo viendo todo. Entonces, si en algún momento hay una tecnología que me guste en particular, pues haré un máster especializado en esa tecnología o en esa cosa concreta, que precisamente por eso en su momento no hice máster, pensando en voy a ir al mundo real, voy a ver qué se hacen las empresas y cuando ya me entere de cómo funciona todo y si hay algo que me guste en particular, pues me especializo en eso. Pero no veía mucho sentido en hacerme un máster en una cosa que luego pues vete a saber si vas a llegar a trabajar y no te llama tanto la atención. O sea, tú decidiste primero, digamos, ir probando el agua de la piscina antes de meterte para ver qué era lo que te gustaba. Fría, caliente, esto me gusta, bien, temperatura bien y después ya de cabeza. Y a nivel dificultades, porque claro, nos lo estás poniendo muy bonito y muy fácil, pero algún reto habrás tenido que superar para llegar hasta donde estás ahora. Retos muchos, todo el tiempo. Ahora hay otra palabra que también está de moda, antes hablábamos de lo híbrido, ahora voy a hablar de la resiliencia y en concreto cuando estudias una carrera técnica es una habilidad que si no tenías la adquieres, porque llegas de mi caso concreto, pues yo llegaba del colegio, pues beca de excelencia académica, la vida es maravillosa, y llegas a una ingeniería y vamos, el primer año lo único que haces es suspender. Entonces, y cualquiera que cuente una cosa diferente, pues no sé en qué ingeniería ha estudiado, ¿no? Así que ese constante intentar seguir hacia adelante, tanto en ese caso como luego en muchas otras situaciones que se me han dado, pues lo que se busca o lo que yo he buscado siempre es pensar hacia dónde quería ir y aguantar, ver dónde podía mejorar y trabajar más. O sea, vale, entonces entiendo que en tu camino ha habido muchas frustraciones. Sí, claro. Y ha sido muy importante aprender a sobrellevarlas y decir, va, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar, me vuelvo a levantar. En el caso de la carrera, por una parte a nivel formativo, ¿no? Pues, cosas que costaban más que lo que costaban en el instituto. Y luego en la vida laboral, ya cuando entraste y empezaste a trabajar, ¿qué retos has tenido? O sea, ¿Cuáles para han sido? Ha habido una parte dentro de mi segundo trabajo donde casi de manera muy rápida tenía que gestionar personas. Pero, ¿y no lo habías hecho nunca? Claro, yo había tenido mis propios proyectos, asociaciones y todas estas cosas en las que sí había gestionado gente, pero no gente de esa manera, porque eran roles senior, técnicos, buenísimos de muchos años y de repente... Claro, como mi rol era el intermedio un poco entre el técnico y el negocio, pues hacías ese rol intermedio, pues tenías que de alguna manera descifrarle al técnico qué es lo que necesitaba el cliente y al revés. Entonces me encontraba rodeada de gente de muchísimos años de experiencia y yo que de alguna manera, que te decía, que medio me estaba formando por el camino,
pues al principio es ese síndrome del impostor de qué hago aquí si no sé nada, cuando lo descubran, ¿no? Pero bueno, todo eso va pasando y la curva de aprendizaje va avanzando y hay un momento que pues ya tienes, que te lo crees. Esa solidez, ya tienes esa solidez y además, bueno, eso de creérselo está muy bien, ¿no? Pero que también tienes la solidez porque te ha dado tiempo a hacer toda esa parte de estudios, con lo cual, pero sí, es que, pues eso, te sueltan y clientes muy grandes, a gestionar reuniones y demás, que eso también lo lleva bastante bien, pero igualmente hay que tener mucha paciencia con uno mismo, en mi caso, y poco a poco ir avanzando. Bueno, pues nos quedamos con esta capacidad de superar paciencia y la frustración y el decir, es que a veces pasa, ¿no? En los perfiles así que digamos que en el instituto se les daba muy bien todo y que eran muy buenos estudiantes, que luego, pues claro, la competitividad y las cosas que te piden ya en el mundo real son mucho más complejas y parece, pues eso, que te da el síndrome del impostor cuando en realidad es normal, es que es normal. Y mucho de lo que repetimos en estas entrevistas Reset, a trabajar se aprende trabajando, no hay otra vía y hay que tropezarse y hay que seguir aprendiendo. Hablemos de ahora de alegrías, ya que hemos estado hablando de estas dificultades, cuéntame esa anécdota, esa que siempre cuentas, esa que le cuentas a tus amigos, que es como, guay, por eso me dedico a esto, qué satisfacción el día que conseguí esto. Algo tiene que haber. Pero es difícil que me acuerde ahora de algo concreto. Si quieres pasamos te hago otra pregunta y te dejo que te vayas pensando esta anécdota mientras tanto. O sea, para mí, o sea, si te puedo contestar, Sí. es que hay una parte que está relacionada con el trabajo de lo que explicaba un poco antes, ¿no? He ayudado a esta empresa a hacer esta cosa concreta y luego puedo ir yo a sus tiendas y de alguna manera verlo y disfrutarlo como cliente, y eso me hace especial ilusión, pero lo que más me gusta es ese tipo de cosas, esto que estamos haciendo hoy. Yo voy mucho a los coles a hablar sobre tecnología porque es un campo apasionante y también tengo la sensación de que cada vez se estudian menos la ingeniería, no solamente las chicas, sino incluso también los chicos lo están eligiendo un poco menos. Entonces, bueno, hay una parte muy bonita de hacer lo que hago, pero también contar a otros lo que hago para que la rueda siga ahí, claro. Ese es otro tema que quería tocar. Chicas, ingeniería, ¿cuántas chicas? Eras de las pocas, ¿no? Entiendo, ¿no? ¿Tú has tenido algún problema, algo que por ser chica, que crees que siendo chico no hubieras tenido? Yo nunca he experimentado ningún tipo de problema. Mi sensación es que simplemente pues, somos menos y hay algunas compañeras que sí, pues eso de entrar a una sala de reuniones donde son todos señores o entrar en una clase, en ese caso donde son todos chicos, pues les imponía un poco más. Yo en mi caso pues lo he normalizado bastante, ¿no? Y simplemente es que, claro, simplemente es que, o sea, yo lo veo como que necesitamos todo tipo de talento en la tecnología y es una pena que una parte de la sociedad, que en este caso son las mujeres, pues no se sientan tan atraídas por el mundo de la tecnología por algún motivo, bien porque la carrera sea dura, porque no tengan referentes, o no está muy claro. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero no está muy claro cuál es exactamente el motivo. Y bueno, yo lo que pienso ahí es cómo puedo contribuir yo a eso. Bueno, tú con tu propia experiencia, obviamente, tú al final te metiste y luego, aparte de eso, vienes contando las bondades de meterse en este tipo de profesiones. O sea, en tu caso, Monse, obviamente ningún tipo de brecha estudiándolo, es decir, todo bien, te daba igual el género y no tuviste ningún problema, y además es que efectivamente la tecnología y como todo, si hay solo una parte de la sociedad desarrollándola, al final va a reflejar a esa parte de la sociedad y no a los demás. Así que, insistimos, si queremos tecnología que nos entienda como mujeres o cualquier otro tipo de minoría, tenemos que estar todos ahí creándola, así que os animamos, chicas, sobre todo, a meteros por estas carreras también. Y ahora hablemos de desilusiones, de baños de realidad. ¿Ha habido algo que tú pensabas que iba a ser de una manera y luego te has encontrado con que era de otra? ¿Te lleva una pequeña decepción en general en la trayectoria profesional? En la trayectoria profesional, o sea, lo que diría es que evidentemente, si entras en una gran empresa con un gran nombre como Microsoft, pues tienes idealizado un poco todo, ¿no? Y luego ya cuando tienes que trabajar en el día a día, pues encuentras los procesos, ves cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y lo bueno es que justo nuestra cultura sí que te permite oye, he visto que esto no mejora o esto no se hace de la manera más óptima posible, pues tenemos la posibilidad de
armar un proyecto y presentarlo hacia arriba, que eso es algo que sí he hecho, ver cosas o ver espacios donde yo creía que podíamos hacer alguna cosa mejor y presentarlo. O sea que es un poco pasar de la idealización de voy a trabajar en este sitio tan estupendo a la vida real y al día a día y horas y horas y horas y horas, que es al final como se trabaja, metiendo mucho esfuerzo. Y bueno, esas cosas que no iban funcionando, pues simplemente entender cuáles eran y proponer cómo mejorarlas. O sea, igual te sorprendió el decir, jolín, llego yo, que soy muy joven, que llevo aquí 2 días y estoy viendo en Microsoft, el gigante, cosas que se pueden mejorar. Y esto, pero bueno, lo bueno es que te dejaban esta libertad, claro, para proponer y para cambiar. O sea, que dentro de desilusiones en realidad no tanto, ¿no? Más una sorpresa. Hombre, es desilusión porque piensas que va a ir todo perfecto y de repente a lo mejor pues hay un proceso interno que es más lento de lo que debiera y tú no puedes responder lo rápido que te gustaría al cliente, entonces, pero bueno, todas esas cosas es lo que te digo, que es una desilusión, pero lo que yo me planteo no es, tengo una desilusión, sino, ¿qué puedo hacer con esta desilusión, ¿no? Para cambiarlo, exacto, ¿no? Y en el caso de Microsoft, pues, por la cultura que tienen, enseguida te escuchan, oye, he visto esto y creo que podemos hacerlo mejor así para atender mejor al cliente. Y fenomenal. ¿Y qué es lo que más te gusta de dedicarte a la transformación digital? Para mí es soñar, es pensar con la mente de un niño en cómo me gustaría llegar, por ejemplo, si coges un retailer, a la tienda de un retailer y comprar y proponérselo y buscar referencias, ir allí al cliente y proponérselo. O sea, para ti tu trabajo es un juego, básicamente. De alguna manera sí. Bueno, pues nos quedamos con esa parte, que desde luego es muy inspiradora para quien esté pensándose en meterse aquí. ¿Y qué te falta por aprender? Estamos hablando, y esto lo estamos viendo en prácticamente todas las profesiones RESET, sobre todo las más nuevas, que requieren mucha formación continua y sobre todo las que están relacionadas con el ámbito tecnológico, digital, que son entornos que avanzan muy deprisa. La formación continua la damos por sentada, pero ¿hay algo a nivel formativo que digas, si quiero seguir creciendo, debería saber esto? Es que son tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Pues o sea, de verdad. O sea, hay una parte para mí que tiene que ver más... Es que a lo mejor hacer algo tipo MBA para entender las empresas de manera más genérica o sea, entender esas partes de la empresa en la que yo no estoy. Todo lo que es la parte económica, entender mejor marketing, entender mejor todas esas áreas para aprender desde donde estoy yo a trabajar mejor con ellos. O sea, el aprendizaje de mi línea de tecnología y transformación digital, pues es evidente que voy a seguir estudiando y aprendiendo, ¿no? Pero sí que me interesa entender mejor qué hacen otros que se relacionan conmigo, entender bien esa parte para, entre todos, hacer un trabajo todavía mejor. O sea, lo que quieres es básicamente tener una visión 360 de una empresa, entender todos los rincones de todas las áreas de trabajo. Hombre, todos los rincones, no sé si todos, pero los principales. La mayoría, sí, o los principales, para poder dar una transformación como mucho más precisa y más fina de todos. Y esto, lo de la parte económica, lo estuvimos viendo también en otra de las entrevistas en energías renovables, que quizá era una parte que todo lo que es la formación científica se deja un poco de lado, cuando al final es verdad que todo negocio y toda empresa la economía es la base de que funcionen las cosas. Es decir, tú puedes tener un plan de transformación digital muy chulo, pero que desde luego si no es eficiente o genera ahorros o lo que sea, tampoco te lo van a comprar. O sea que también hay que saber de eso. O sea, hay una parte indispensable que es la parte financiera y hay todavía áreas que se ven como un gasto. Por ejemplo, la ciberseguridad se ve como un gasto. Pero la cuestión no es cuánto me voy a gastar en este proyecto para mejorar mi ciberseguridad, es cuánto me va a costar tener mi negocio parado durante 2 o 3 semanas. Entonces, el tener esa base, por así decirlo, financiera, que te ayude a armar los casos para que no solamente el equipo de IT o de tecnología te lo compre, sino que el equipo de compras después, que suele validar las ofertas, lo entienda también y entienda el sentido de lo que estás proponiendo, eso es súper importante. Vale, pues nos quedamos también con esta importancia de conocer bien los negocios en transformación digital y saber argumentar el por qué se está tomando una decisión de transformación y por qué es importante, no solo desde el punto de vista técnico, sino también el económico. Desde luego es un argumento más para poder convencer de que lo que dices tú es lo que tiene que ser. Y ya por último, Montse, ¿por qué recomendarías a nuestra audiencia en RESET que siga tu trayectoria profesional? Pues yo os lo recomendaría porque os lo vais a pasar fenomenal, que es algo que veníamos diciendo, porque es un empleo donde no puede haber desempleo, es decir, necesitan gente en muchísimos sitios y va a seguir siendo muy relevante en los próximos años.
y si os gusta pensar en cómo va a ser el futuro y bajar esas ideas a la tierra y ayudar a otros a implementarlas, pues este es vuestro sitio. Pues qué bonito eso último de inventarse el futuro, ¿no? Al final la transformación digital te permite inventar el futuro, crearlo, y luego pues eso, muy importante también el hecho del empleo, de la capacidad de ofrecer a quien decida meterse aquí, porque además es que como estamos en la cuarta revolución industrial, ahora todas las empresas que estaban en analógico obviamente se están digitalizando, pero esto no es un viaje que sea empiezo aquí y acabo aquí y ya está. O sea, la transformación digital es continua porque van saliendo nuevas herramientas, van saliendo nuevas tecnologías y hay que seguir. Eso es algo que no acaba nunca. Entonces, entiendo que el nivel de empleo es enorme. Empleo presente, empleo de futuro, resolver problemas, crear futuro, que eso me ha encantado, Montse. También volvemos otra vez a lo mismo, formación continua, ¿vale? Que no se nos olvide y que las ciencias, aunque son importantes, en este caso, si nos gustan tanto, quizá también podéis tirar por aquí sin que sea mucho problema. Esto, sobre todo, para la gente a la que le asustan un poco las ciencias. Y también, chicas, recordad, necesitamos más ingenieras, tecnólogas, matemáticas y físicas. Bueno, pues, Montse, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta pasión que tienes por la transformación digital y gracias también por tu labor diaria, por llevar esto a las empresas, que es muy necesario. Y, pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotros. El placer ha sido mío. Este evento es necesario siempre, pero hoy todavía más que nunca, en esta etapa de reinicio y de reseteo, en definitiva, así que espero que los que lo hayáis estado viendo desde casa lo hayáis disfrutado y yo, desde luego, lo he disfrutado muchísimo desde aquí. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias, ya sabéis, transformación digital y nada, seguimos en Reset.